Tengan todos un buen momento en el Señor. Especial Emisión Pura Vida se encuentra en este momento en la ciudad de Bogotá, en la Casa de Retiro San Pedro Claver. Nos da mucha alegría saber que en este momento ustedes se sintonizan con nosotros para, escuchando los testimonios, cada uno tenga una experiencia maravillosa de Dios, se suscite en ustedes ese propósito de cambio, de resignificación de su vida. Antes de presentar a semejante personaje que tenemos en el día de hoy, por la experiencia que tiene para contarnos, quiero iniciar con una breve oración. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que este sí lo debería quitarlo y hablar todo. Está con nosotros Norbey. Que sea Él quien se presente, que sea Él quien en su presentación nos diga algunos detalles como preámbulo a esta entrevista de su vida. Especial Emisión Pura Vida en la ciudad de Bogotá, en la Casa San Pedro Claver. Aprovechamos este momento ya que nos encontramos transmitiendo por Cristo Visión todo el día un retiro espiritual de Hospital de Campo, donde el Señor está sanando nuestras heridas, el Señor nos bendice y nos protege. Hoy es sábado 19 del mes de diciembre del año 2020. Desde ya una feliz Navidad absolutamente para todos. Buen momento, Norbey. Bien pueda, nos comenta qué está haciendo usted también aquí en la ciudad de Bogotá. Si quiere se acerca un poquito, habla fuerte y a la vez se presente y nos da su testimonio personal de vida. Claro que sí, Padre Víctor. Muy buenos días para todos. Mi nombre, como lo dijo el Padre Víctor, es Norbey Echeverry. Por gracia de Dios, pues estamos aquí compartiendo en esta casa de retiros San Pedro Claver, un hospital de campo que está siendo transmitido por nuestro canal Cristovisión. Y pues ahora con ustedes, canal de YouTube Misión Pura Vida. De YouTube Misión Pura Vida. A ver, hombre, es un regalo muy grande poder estar compartiendo con ustedes y tener al Padre Víctor aquí a mi lado, pues que ha estado pendiente de nosotros, orando por nosotros y siendo ese sostén, es Jesús representado en ellos aquí con nosotros para guiarnos en todo este campo espiritual, porque nosotros somos laicos, pero ellos como sacerdotes son los que nos pueden aliviar en realidad esos dolores del alma, esas heridas profundas. A ver, ¿quién es Norbey Echeverry? Es un joven de Santuario. Los que me escuchan, es un pueblo muy hermoso y que fue muy afectado también por la violencia, ¿cierto? Que en determinado momento de mi vida, de pronto por las drogas y el alcohol, terminó en un grupo paramilitar. Muchos años de estar en este grupo, de hacer mucha maldad, de cometer muchos actos atroces y de hacerle mucho daño a la humanidad y por ende pues a nuestro amado Jesús que somos sus hijos amados, era el que más sufría. Pero en determinado momento, cuando ya había causado tanta maldad, tanto daño, tanto a mi vida como a la de los demás, llega un momento muy duro en mi vida donde intento suicidarme porque no tenía como escapatoria, porque tenía mi corazón muy endurecido por tanta maldad que había hecho y pues una ceguera espiritual y una sordera enorme. No conocía pues como otro camino que no fuera el de las drogas, las armas y el alcohol. Pero Dios empieza a suscitar en mi vida un deseo de cambio y empieza a llevarme por un camino de conversión, siendo muy joven aún pues. Y inició este proceso
Yo siempre había desafiado a Dios. Yo le decía que Él no existía, que dónde estaba, que por qué permitía que nosotros hiciéramos tanta maldad, que dañáramos tantas personas, que Él no existía, que no era tan poderoso como algunas personas decían. Entonces Norbey, en medio de esa decisión errónea y difícil que tuvo en este grupo armado de las autodefensas, sin embargo, en algún momento, así sea para desafiarlo, pero sí tuvo en cuenta a Dios, solo para desafiarlo, ¿cierto? Y encontraba alguna respuesta, sentía alguna iluminación o todo seguía tal y cual, aunque usted le hablara con sinceridad en el sentido de desafiarlo si existía o no. Qué buena pregunta, padre. Lo desafiaba y Él sí daba respuestas, pero por mi ceguera espiritual y mi sordera yo no veía todo aquello que el Señor ponía en mi vida. Yo era llevado a mi parecer y a mi ideología, pero claro, al desafiarlo a Él ya estaba teniendo un acto de creer en Él, porque uno nunca va a desafiar en algo que no cree, ¿cierto? Pero como andaba tan sumergido en este mundo, yo ¿no? de pecado, de maldad, yo no permitía ver lo que el Señor hacía en mi vida. Pero claro, llegaban unos desesperos, unas cosas horribles y mucha rabia. Se me llenaba más el corazón de odio y de rencor y de resentimiento. Yo pienso que era cuando Jesús empezaba a hacer eso en mi corazón, había ese rechazo y el enemigo me hacía encolerizar más rabia, porque sentía que Jesús, que es todopoderoso, amor y misericordia, podía entrar a mi vida y sanarme. Entonces había ese rechazo, ese odio, como esa rabia, no aceptar a Dios en mi vida, que quería sacarme de ese mundo oscuro en el que andaba yo. Claro, me parece muy importante lo que estás mencionando, Norbey. Recuerdo, estamos hablando con una persona que desafortunadamente por la misma situación del país se metió a este grupo armado de las Autodefensas Unidas de Colombia y ese elemento de rabia. Uno cuando atiende jóvenes y personas que vienen al sacramento de la confesión, siempre manifiestan una inadecuada convivencia en el hogar, y cuando uno le dice, pero usted ¿por qué le pelea tanto al papá? ¿Por qué le pelea tanto a la mamá? Y ellos hablan de sentir mucha rabia. Esa rabia se crea, ¿por qué? Hay vacíos en el corazón, no se ha aceptado a Dios, y cuando de pronto hay una luz divina de la persona que quiere dar un vistazo a Dios, un giro hacia Dios, entonces usted mismo lo ha dicho, seguramente el espíritu del mal le produce ese odio y esa rabia para que no haga el bien, sino que más bien continúe haciendo el mal. Eso creo que fue lo que usted alcanzó a experimentar mientras estaba quitándole la vida a algunas personas por órdenes de otros. Y por supuesto, hoy nos cuenta este testimonio, lo felicitamos a él, es un valor muy grande que alguien que ha hecho daño reconozca este daño que ha hecho, esté pidiendo perdón y además de un mensaje de agradecimiento a Dios porque lo ha sacado de esta vida violenta y además porque lo tiene con vida. Norbey, entonces esa rabia que usted sentía, luego cómo iba terminando, en qué fue teniendo el desenlace de su vida personal, su vida familiar, la vida de los compañeros en el grupo armado al margen de la ley. Eso empezó terrible, pues eso me iba llevando cada día a estar más solo, porque empecé a perder mi familia, mi mamá ya no venga a la casa porque nos hacen daño. Tenía una compañera, pues también me dijo que las cosas no podían seguir. Los amigos se alejan de uno totalmente, porque pues quién va a estar con un monstruo que en cualquier momento le puede hacer daño. ¿A qué lo lleva uno todo este rencor, esta rabia, este rechazo a no dejar que Dios entre en nuestras vidas y a no aceptar los consejos de nuestros padres y de aquellas personas que nos quieren ayudar a terminar con nuestra vida? Porque el enemigo, cuando yo ya tanta repulsa que hacer el mal y hacer el mal, pero
lo que el Padre ahora dijo fue muy amplio. El alma de nosotros siempre tiene sed de Dios. Nuestro capricho, nuestro odio y nuestra ideología nos empuja a seguir nuestras propias convicciones, pero el alma y el espíritu siempre van a estar sedientos de Dios. Entonces, cuando el alma quiere eso, ya nuestros caprichos y nuestros perjuicios humanos nos llenan de una decepción, una obsesión que se nos convierte en una opresión, que ya se nos convierte como que no somos capaces y actuamos. ¿Por qué? Pues en mi caso yo dije, aquí no hay más salida. Yo no sirvo para nada, nadie me quiere, yo soy muy malo. Entonces terminemos con esto de una vez. Y viene el intento de suicidio, que es lo más grave, porque el objetivo de Satanás es ese: quitarnos la tranquilidad, martirizarnos y luego arrebatarnos nuestra alma con una condenación eterna, con un suicidio. Sí, perdón, cuando usted tuvo el pensamiento, el intento de suicidio, ¿ya había recibido esa iluminación de Dios? Porque hay un acontecimiento donde cuando usted desafiaba a Dios, retomando de pronto una idea anterior, Dios le dio como una respuesta. ¿Quién moría primero antes de caer en sus manos la víctima? Yo lo dejo aquí con este testimonio que me parece que es el central. Sí. Lo voy a dejar, quedo detrás de cámara, para que usted se quite el tema de bioseguridad que tiene, la mascarilla, y así se escuche mucho mejor para las personas que nos están viendo a través de especiales de YouTube, Misión Pura Vida. Trate de respondernos entonces esa experiencia linda, qué era lo que ocurre, qué es lo que ocurre con Jesús, qué fue lo que usted sintió que Él le dictaba cuando usted le decía, ¿por qué permite que se mate al otro, que es inocente, etcétera? Claro que sí. Bueno, Misión Pura Vida, sí, es esos desafíos míos hacia Dios, y que le decía que no era poderoso, que Él no era el dueño de la vida. Jesús me lo contestó a mí en un grupo de oración. El Padre ahora me decía si fue antes o después. Vea, cuando yo intento suicidarme, no había tenido esa experiencia grande con el Señor, no. Yo estaba sumergido en el alcohol, en las drogas y con muchos problemas. Me seguían muchas personas para asesinarme y tenía demasiados enemigos. Entonces ya no tenía un grupo base de las autodefensas, ya no tenía una familia y unos supuestos amigos que me ayudaran. No, yo estaba solo no, pensaba que estaba solo. Jesús estaba en mi vida, pero yo no lo veía ni lo sentía. Entonces ahí es donde viene ese momento de intentar quitarme la vida, sin éxito, para gloria de Dios. Después de ese momento trágico, Jesús en el hospital enseña a suscitar en mi corazón un deseo de cambio y empieza a poner personas que me ayudan a caminar en este proceso de cambio, de conversión. Por gracia de Dios, llego a un grupo de oración. Y en ese grupo de oración, en un momento que yo en realidad puedo decir, Jesús es tan hermoso. Yo tenía un corazón, yo estaba humillado, yo estaba triste, y Él cumplió lo que decía en su palabra. Un corazón contrito y humillado tú nunca lo desprecias. Y yo le dije ese día, aquí estoy, Señor. Y fue tan hermoso, tan grande ese amado Jesús, ese Dios de amor conmigo, que me respondió todas esas preguntas. Me decía, cuando tú me desafiabas y que decías que no vayas a cometer ese acto terrible, porque puso en mi mente, en mis ojos, los actos más terribles que yo había cometido. Y para poder llegar al objetivo y hacer daño a esas personas, primero tenía que pasar por encima de nuestro amado Jesús, hacerlo pedazos, crucificarlo de nuevo y flagelarlo. Y ahí sí llegaba la persona. Lo más impresionante en ese momento era que Jesús venía hacia mí. Y yo le decía a Jesús, pero ¿qué pasa? Mira, Él es el que está muriendo, Él es el que está herido, Él es el que está sufriendo, Él es el que se va a morir, no yo. Y Jesús me decía, la sangre de un inocente. Él es inocente, es la sangre de un mártir. Y Él no se va a condenar. Pero si tú en este momento te murieras, te condenarías. Y dijo una frase hermosa, dijo, y yo te amo, y me abrazó. Créanme que ese abrazo, esa visión que Jesús me permitió a mi vida, traspasó mi corazón y mi alma. Yo decía, qué grandeza, Señor.
qué grande es tu amor, ¿cómo hago para seguirte si soy un vicioso, si soy un mentiroso, si soy un asesino? Si te hago tanto daño a ti, en mi hermano, ¿cómo voy a hacer para sentir esto en mi corazón? Y empiezan los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María, escogidos por Dios de tanta cantidad de personas que vienen a darnos ese amor, a perdonar esas cantidad de pecados terribles que el Señor les dio la potestad, y por su ministerio sacerdotal, ellos con su bendición, con ese apostolado de la oreja que nos recuerda tanto el Papa Francisco, esa escucha atenta de nosotros de todos nuestros pecados, ellos que son el basurero divino, como llamaría uno, llegamos toda esa basura, toda nuestra inmundicia y lo depositamos ahí en ese confesionario, y ellos son esa fuente, esa bendición de nuestro amado Jesús, esos consejos, esa voz de Dios ahí perdonando nuestros pecados. Me parece muy bonito una frase que dice que el que llega a la confesión, pecador, sale justificado por Dios. Yo llegué con un corazón contrito, humillado, dolido, arrepentido de corazón, y Jesús me abrazaba, Jesús me bendecía y me daba fuerzas para que yo siguiera adelante, porque cuando conocí, después de esa noche que el Señor me muestra eso, yo dije, Dios mío, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, yo quiero cambiar. ¿Cómo hago para sanar este corazón que está tan herido? Me di cuenta que Jesús, por más pecadores, por más miserable que nosotros seamos, Él nos ama con su inmenso amor, con su inmensa misericordia. Para todos los televidentes de este canal Pura Vida, los jóvenes que nos escuchan, muchachos, la obediencia a nuestros padres, por favor, muchachos, no caigamos en ese odio, en ese resentimiento, no caigamos, y no es que le esté diciendo a nuestros padres ignorantes, no, nuestros padres quizás no recibieron la misma educación que hemos recibido nosotros. Nosotros no podemos juzgar, jóvenes, la ignorancia de nuestros padres. Quizás muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, jamás en la vida supieron que era un canal de estos, que alguien diera un testimonio, que los sacerdotes, como hacen en este momento, que nos acompañan, sea en la vereda más lejana o en la ciudad más peligrosa, ellos están ahí dándonos catequesis, dándonos información, mostrándonos estos videos por estos canales, como lo hace el Padre Víctor. Es un hombre heroico, valiente, porque él ha sufrido el flagelo de la violencia, una cosa de locos. Ustedes que son seguidores de este canal saben la calidad de ser humano, de persona, y el ministerio sacerdotal del Padre, por todo lo que él ha tenido que pasar desde muy niño, porque somos antioqueños, y fue un departamento de los más azotados por la violencia desde hace muchos años. Entonces, padres, amor a los hijos, vamos a amar a esos muchachos, vamos a darles el beso todos los días, a destacar esas cualidades de él. Y cuidado con la alcahuetería, porque el amor no puede ser una alcahuetería. El amor debe ser la guía, el corregir a tiempo. Y muchachos, dejémonos querer por nuestros padres, tanto por los sacerdotes como nuestros padres biológicos. Estas personas que Dios puso en nuestras vidas desde niños, nuestros padres, nuestros padrinos, nos llevan a sus sacramentos del bautizo, la confirmación. Entonces, muchachos, el ser humano sin Dios no es nada, se convierte en un animalito, en un bruto que no sabe qué hacer ni qué decir. Muy bien, continuamos en especiales de YouTube Misión Pura Vida. Me enternece y me alegra muchísimo el testimonio de Norbey. ¿Me recuerda el apellido? ¿No? Echeverry. Un testimonio muy hermoso de conversión, de cambio. Él ha logrado ir sanando el corazón, porque quien es victimario, de alguna manera también es víctima de la injusticia de nuestro país, de la injusticia a través de la historia, de la mala formación que muchas veces tenemos en el campo social. Norbey Echeverry, gracias porque nos estás dando este testimonio hermoso
nos está dando este testimonio significativo y gracias por ese consejo que le está dando a los jóvenes. Contextualizo un poco mi estadía aquí en este lugar de retiros en la ciudad de Bogotá. Estamos en un retiro hospital de campo liderado por la doctora Diana Sofía Giraldo. Ella, siendo decana de la Universidad Sergio Arboleda, con un grupo de estudiantes quisieron dar el testimonio, y así comienza esta historia linda de unos 200 y más soldados que estuvieron secuestrados, y se llama ese testimonio de regreso al infierno. Así que luego esto fue gustando de ver las víctimas de la violencia, ver las víctimas visibles, y por eso luego, más o menos como en el 2006, se funda o aparece, se crea esta fundación liderado por Diana Sofía Giraldo, que se llama Hospital de Campo, se llama Víctimas Visibles. Y la metodología, el encuentro se llama propiamente Hospital de Campo, para sanar dignidades, para sanar susceptibilidades, para decirle a Dios, nos hemos equivocado, nadie es perfecto. Alguno podría decir, pero ¿cómo el padre entrevista a Norbey, un hombre que estuvo en el asesinato, en las autodefensas, en la guerra, en la violencia? Recordemos una cosa, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso tenemos aquí a Norbey. Y por eso le agradecemos a Dios esta bendición tan hermosa, porque si el malvado se arrepiente de sus pecados, Dios, que es lindo, grande, en misericordia, está dispuesto siempre para acogerlo, para perdonarlo, para ayudarlo. Y en este momento, lo más grande, a mi manera de ver, es que lo ha convertido en un misionero, en un instrumento de Dios. En el Hospital de Campo, que es el que estamos realizando en directo por el canal de Cristovisión desde la ciudad de Bogotá, tiene la siguiente metodología o elementos a tener en cuenta. El director de un hospital de campo es Jesús, Dios. Allí lo tenemos en el otro parque, expuesto permanentemente. Esta entrevista la quise hacer allí, pero por unas personas que estaban orando, entonces nos aislamos un poco en una gruta muy linda que encontramos aquí en esta casa de retiros. Pero el director de un hospital de campo es Dios. El médico representa los sacerdotes, los médicos somos los sacerdotes, que lo decía en el testimonio que tuve esta mañana por el canal de Cristovisión. Llegué enfermo y ahora puedo decir que Dios ha sanado mi alma, mis odios, mis rencores. Y es un proceso, nunca hay una sanación definitiva, pero Dios está haciendo esa obra grande porque yo también estoy en situación de víctima de la violencia de los grupos al margen de la ley. Existe el quirófano. Entonces le decía sobre el médico, es el sacerdote que cura el alma y ayuda a las personas en esa aceptación de su realidad personal. El quirófano es el sacramento de la confesión. Ese es el quirófano en el Hospital de Campo, que dicho sea de paso, fue recomendado por el Papa Francisco, mucho antes de venir a Colombia, y este Hospital de Campo se le presentó allí en la Nunciatura Apostólica, en las puertas de la Nunciatura, se presentó el Hospital de Campo. Allí estaba Norbey entregando incluso el signo maravilloso que tenemos, que es un nido donde ponemos allí nuestra miseria, donde le donamos al Señor nuestros odios y nuestros rencores para que Él nos enternezca con su amor. Están los enfermos, y los enfermos somos todos, el victimario, el víctima, todos estamos enfermos por la guerra que hemos vivido en nuestro país. Están los enfermeros, y los enfermeros son a aquellas personas
propiamente víctimas de la violencia, quienes recibimos esas tremendas agresiones de los grupos armados al margen de la ley. Y también enfermero es el victimario, que de alguna manera hemos escuchado ya testimonios abundantes. Antes de ser victimario, primero fue víctima, y muchas veces fueron reclutados forzosamente, otras veces desde pequeño, gente que nació en la guerra, entonces de alguna manera también son víctimas de esta situación difícil. Están los camilleros. Quiero que más adelantico Norbey nos explique en qué consiste esto de camilleros, que son propiamente los victimarios. Avanzo, están el método de diagnóstico, el método de diagnóstico es el apostolado de la oreja. El sacerdote y los misioneros de la misericordia, también quienes estamos en este camino de sanación interior en los hospitales de campo, tenemos que aprender a escuchar al otro, que haga catarsis. Muchas veces ni siquiera necesitan que se les diga nada, se escuchan y Dios es el que va haciendo la obra. Está la medicina, y la medicina es la misericordia de Dios. Este es un espacio de víctimas y victimarios para sanar dignidades heridas. Víctimas visibles. Fundadora Diana Sofía Giraldo. Gracias, Diana Sofía, y gracias por permitirnos estos espacios maravillosos de Hospital de Campo para sanar dignidades. Que el Señor bendiga esa obra tan linda que usted comenzó en el año 2001 y que el Señor la siga bendiciendo, y a todos los acompañantes también. Así que, Norbey, íbamos entonces explicando la metodología de un hospital de campo. Director es Dios, el médico es el sacerdote, el quirófano el sacramento de la confesión, los enfermos somos todos, los enfermeros las víctimas, el método de diagnóstico es el apostolado de la oreja, la escucha, la medicina su misericordia. Y quiero que usted diga qué siente y qué significa los camilleros en este hospital de campo. Y de nuevo, con el perdón de las personas que se conectan en este momento a través del canal de YouTube Misión Pura Vida, me alejo un poco para que él pueda quitarse la careta de bioseguridad y pueda hablarnos un poco más fuerte y quede el mensaje más nítido. Norbey, explíquenos un poquito el tema de los camilleros y algunos consejos a las familias, a los jóvenes. Tengo una comunidad juvenil con otros líderes juveniles en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Retiro, Antioquia. Espero también un saludito para ellos. Claro que sí, Padre Víctor. A ver, este hospital está muy bien conformado, pues como él lo dijo, el director, los médicos, los camilleros, el quirófano. Entonces, en un retiro de esos yo decía, aquí falta algo. Y entonces desde el corazón me salió, lo más profundo del corazón me salió, yo quiero ser camillero de la misericordia. Yo quiero llevar en la camilla las oraciones a tantas personas que le hicimos daño, a tantas personas que le arrebatamos su dignidad. Yo quiero gastarme y desgastarme orando, pidiéndole a Dios por tanto daño causado y por esas personas que tienen mucho dolor, que no han podido perdonar, que sufren la ausencia de sus hijos, de sus esposas, hogares destruidos, familias. Entonces sale de lo más profundo de mi corazón ser camillero. En un hospital el camillero es indispensable, siempre es el que lleva al enfermo, cuando le dan de alta, cuando llega lo recibe. Entonces me pareció que era una forma de poder contribuir en algo. Yo decía, Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo sanar? Trabajando desde la oración, desde mi testimonio de vida y dando ejemplo, como lo hacía el Padre Muchachos del Retiro, de los grupos juveniles y todos los que nos ven. Muchachos, la vida es muy hermosa viviéndola en Dios. A veces nos ponemos a seguir fuegos, a hacer cosas por curiosidad o simplemente porque otro nos dice pruébeme finura. Muchachos, tienen que ser auténticos. Cuando alguien le diga pruébeme finura, pruébele finura, pero siendo usted mismo. Esos principios morales y espirituales deben de primar siempre en su vida. Eso que le ha enseñado su padre, su madre, el respeto a la vida,
el respeto a todo. Muchachos, prueben finura pero siendo ustedes mismos, padres de familia. Vamos a preocuparnos por nuestros hijos, vamos a cuidarlos como ese tesoro grande que Dios nos ha dado. Vamos a escucharlos, vamos a mirar sus amistades con mucho cariño y con mucha audacia. Vamos a hacer que nuestros hijos nos dejen entrar en sus corazones, que nos vean como amigos, como consejeros, partiendo desde donde, desde nuestro propio testimonio de vida. Porque si tenemos una autoridad moral, yo sé que va a ser eficaz nuestras palabras. Porque recordemos que a Jesús le decían y se asombraban que porque él tenía una forma de predicar diferente a todos los otros, que él decía, lo que decía lo cumplía, o sea, tenía una autoridad moral impresionante, decían los fariseos. Él habla de no tomar, él habla de no hacer esto, de no hacer lo otro, pero él primero lo hacía. Entonces, padres, vamos a tener esa autoridad moral, más que esa autoridad de padre, que es que yo soy el que manda, esa autoridad moral, hijo. Cuidado, padres, vamos a cuidar esos tesoros que Dios nos ha dado, muchachos. Los quiero mucho, un saludo desde lo más profundo de mi corazón, y con la ayuda del Señor un día de estos estaré con ustedes allá con el Padre Víctor en su parroquia. Los quiero mucho y Dios les pague a ustedes por hacer posible que este canal de Misión Pura Vida se sostenga, porque ustedes son el motor de nosotros, del Padre y de muchas otras personas. Ustedes, jóvenes, tienen eso que usted le dice a un joven: sígamela. Y si se tira por un barranco y se quiebra un pie, el otro también se tira y lo sigue. Entonces, invítelo a que siga a Jesús, invítelo a que dejen entrar a Dios en sus vidas, y Dios hará grandes maravillas en todos ustedes. Dios les pague. Antes de que se nos vaya Norbey, alguna recomendación sobre el sacrificio de la Eucaristía? Lo he visto en los retiros espirituales exageradamente, y lo hago en el sentido positivo, concentrado con Jesús y Eucaristía. Nada más hace una hora me decía: yo no voy a tomar el algo. Vea, Jesús se va a quedar solo aquí en el parquecito, en el jardín, y se quedó con el Señor acompañándolo. ¿Qué motivación, qué idea, qué consejo le da usted a las personas que en ese momento se guardaron en las casas y se quedaron solo con la misa por televisión o la escuchan por la radio, sin estar enfermos, y no están acudiendo al templo, cuando el Señor dice en el Salmo 62, tu gracia vale más que la vida? No, vea, el amor a Jesús, Eucaristía, es algo muy grande, porque es que esa es la fuente divina. Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos va a sostener en esos momentos difíciles de nuestras vidas. El estar ahí enfrente de Jesús es como cuando usted llega a su casa aporreado, decepcionado, golpeado, y llega esa mamá o ese papá y lo abraza y lo consiente, y usted se siente seguro. Quizás el dolor está ahí y los problemas no se han solucionado, pero en ese abrazo y en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, uno toma la fuerza para luchar, y Él le va a dar la sabiduría para afrontar cada situación. Jesús Eucaristía, la presencia real de Jesús en el sacramento de la comunión, pues a mí me ha dado resultado. Personalmente yo, como les conté en un principio, desafié a Jesús 1000 veces, y cuando descubrí ahí toda la fuerza que se contiene en Él, que Él se queda ahí en ese pedazo de pan, encerrado en esos tabernáculos solo, para que nosotros vayamos a alimentarnos de Él y de su fuerza, eso es algo que yo valoro mucho, que lo llevo en mi corazón, y le digo: qué grandeza, Señor. Como se lo diría al santo cura de Ars, cuando le iba a encerrar ya tarde de la hora en su tabernáculo, le decía: ahí te quedas por enamorado. Él se enamoró tanto de nosotros que se quedó aquí por nosotros. Entonces correspondámosle a ese amor a Jesús, visitémoslo al Santísimo, visitémosle, hablemosle como ese amigo que es Él, porque Él dijo: ya no los llamo siervos sino amigos, y el gran amigo es el que da la vida por Él como la dio Él por nosotros. No nos perdamos ese regalo hermoso de tener a Jesús Eucaristía, busquémoslo,
deseémoslo con el corazón, que Él no se va a dejar ganar en generosidad. Muy bien, creo que este encuentro en especial de YouTube Misión Pura Vida es un encuentro que logra hacer nuestra la palabra del Señor. Es Navidad, estamos en el tercer día de la novena, tercer o cuarto día de la novena. Ya ha iniciado el tiempo litúrgico del cuarto domingo de Adviento y la palabra del Señor dice, los adversarios se darán la mano, ¿cierto? Sí. Entonces, sinceramente, la experiencia que tuve en el municipio de San Carlos, yo ver un paramilitar era como ver el diablo. Me daba un miedo horrible, un temor y una repugnancia. Hoy los veo con mucha paz, porque sé que muchos como usted ya han tenido ese propósito de cambio y de arrepentimiento. Y bueno, por temas de bioseguridad nos vamos a dar un abrazo. Pero si he sido víctima en algún momento, ahora me siento beneficiado con el testimonio tan hermoso que nos acaba de dar Norbey. Este ha sido entonces, ha sido una transmisión para el canal de YouTube especial Emisión Pura Vida. Recordemos, espacios de víctimas y victimarios para sanar dignidades heridas, víctimas visibles. Una fundación que está sanando tantas heridas y tantas susceptibilidades. Aquí llegan entonces personas que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, llegan personas también del gobierno como soldados, policías, y todos se van con ese gran regalo de la sanación, porque no se trata que indemnización, que dinero, que una cosa, que la otra. Lo más importante es esa reparación que hace Jesús en nuestra vida. Mil bendiciones. ¿Alguna palabrita para despedirse? Dios les pague. Los quiero mucho y mucho ánimo. A orar mucho por nosotros, por los sacerdotes que necesitan mucho de nuestra oración en estos tiempos tan difíciles, y los quiero mucho. Desde la ciudad de Bogotá, en la casa de retiros San Pedro Claver. San Pedro Claver, especiales Misión Pura Vida. Gracias a todos por sintonizarnos y no se les olvide darle link y darle un me gusta y activar la campanita para que reciba nuevos videos en próximos días. Feliz Navidad para todos.